Quédate conmigo por Alexa PQ. Capítulo 5, parte 2. Al día siguiente, temprano por la mañana, llegó a Stonehorse Hall un enorme arreglo de rosas rojas dirigido a la señorita Candice White Andry. Candy acababa de arreglarse para bajar a desayunar con el resto de los Stockwell cuando llamaron a su puerta y la doncella entró llevando entre sus manos el precioso arreglo floral que inmediatamente inundó la habitación de Candy con su aroma, perfumando el aire como si fuera primavera. «Buenos días, señorita Andry», la saludó la mucama colocando entusiasmada el arreglo de flores sobre la mesa. «Estas preciosas flores son para usted». «¿Para mí?», preguntó Candy sorprendida. «Sí, las envía el duque de Granchester». Así la doncella salió, recordándole que servirían el desayuno en 20 minutos. Por un momento, Candy se quedó admirando el hermoso arreglo floral y acariciando las suaves carolas de las rosas, teñidas de un rojo tan intenso como los sentimientos que Terry le despertaba, aunque en este caso no fueran precisamente los mejores después de que se enteró de lo de Aveline. La tarjeta que acompañaba al hermoso arreglo estaba escrita con una caligrafía elegante que Candy inmediatamente reconoció de Terry, donde él le informaba que estaría a las 5 de la tarde en Stonehorse Hall para verla e invitarla a un lugar que le gustaría. El corazón de Candy se agitó al leer su nota. Casi parecía una cita normal, y de ser otras las circunstancias, ella habría saltado emocionada contando cada minuto que faltaba para las 5 de la tarde. Pero no ahora. Todo había sido tan rápido, tan vergonzoso y tan confuso, que hasta pensó que no quería que llegara la hora de enfrentar a Terry y saber sus razones y su verdad, después de que ella hubiera sido tan inconsciente como para exponerle la suya de una forma tan explícita. Candy estaba bastante segura de que la tarde terminaría con su propio corazón roto y tenía miedo. El desayuno no mejoró precisamente sus expectativas, porque desde el principio transcurrió de una forma bastante tensa. En medio de conversaciones casuales, Ethan estaba empeñado en repetir una y otra vez que Aveline tenía algo importante que explicar a Candy. Pero la más pequeña de los Stockwell trató de esquivar cualquier asunto relacionado con ese tema en el desayuno. Y cuando fue inevitable que Ethan prácticamente le ordenó que le aclarara todo a Candy, la jovencita se levantó de la mesa muy molesta, diciendo que ella no le debía nada a la señorita Andry, abandonando el desayunador enfurecida, dejando a la rubia realmente muy apenada por romper la paz de las mañanas de su amable familia anfitriona, y por haber provocado una pena tan fuerte en la jovencita solo por algo de lo que ni siquiera ella estaba segura. Parecía que todo este asunto del supuesto compromiso no había hecho más que desatar un cúmulo de eventos desafortunados como resultado de que Candy hubiera elegido por primera vez en la vida anteponer sus necesidades a su bondad. ¿En verdad valía la pena por algo tan incierto? Sin embargo, y a pesar de todo, tras el desayuno, Candy se encontró deseando realmente ansiosa y con el espíritu agitado que llegara el momento de ver a Terry. Conforme se acercaban las 5 de la tarde, con cada minuto se iba poniendo más y más inquieta, anticipando su llegada con una mezcla de preocupación y alegría por el hecho de volverlo a ver y respirar su mismo aire. Las mejillas se le encendieron con la espera y las mariposas de su estómago no se cansaron de revolotear con el avance de cada hora. Hasta que finalmente, un par de minutos después de las 5 de la tarde, Crawford llegó a la sala de recepción, realmente muy satisfecho y orgulloso por esta vez sí haber realizado toda la recepción protocolaria correspondiente para avisarle a Candy de la visita del duque de Granchester, quien entró en la habitación justamente tras ser anunciado. Candy contuvo el aliento al verlo entrar, precedido por el intenso eco de sus pasos firmes sobre la duela de madera. Su cuerpo alto y atlético llenó la estancia con su fuerte presencia viril, mientras que se movía con una elegancia casi felina, habituado como estuvo tanto tiempo al dominio de los escenarios. Dios, se veía tan guapo que hasta dolía. Cuando su aliento volvió, Candy se dio cuenta de que su corazón le golpeaba violentamente dentro del pecho, tan fuerte que creyó que él sería capaz de escucharlo. Él la miró parada en medio de la habitación,
expectante, con las manos entrelazadas como si repentinamente hubiera dejado de jugar con sus dedos como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Se veía realmente preciosa con su larguísimo cabello dorado como el sol y su vestido oscuro envolviéndole unas curvas enloquecedoramente suaves. Su aroma envolvió a Terry, encendiendo fuego dentro de su pecho, aún más cuando se dio cuenta del intenso sonrojo que encendía las mejillas de Candy, aunque tuviera los ojos ligeramente irritados como si no hubiera descansado lo suficiente. Ambos se quedaron inmóviles, viéndose el uno al otro, sin poder quitarse la vista de encima, mientras que Crawford se retiraba dejándolos a solas. Después de un momento, fue ella la que se atrevió a hablar. «Hola, Terry». «Hola, Candy». Su prometido, pensó Candy. Este hombre imponente era su prometido. ¿Quieres sentarte? Regañándose, ella se llevó una mano al centro de su pecho, tratando de serenarse, mientras que con la otra le enseñaba a Terry uno de los sillones. Pero él se negó sacudiendo la cabeza casi de forma imperceptible, respondiéndole que prefería estar de pie. No podía dejar de mirarla. Su prometida, pensó entonces él. Esta diosa indómita era su prometida. Durante otro instante, permanecieron en silencio con el ánimo turbado, aunque ninguno de los dos quisiera reconocerlo. Candy no dejaba de pensar en lo que Jane le había dicho apenas un par de horas atrás, sobre que todo el asunto entre Terry y Aveline no fue precisamente como su hermanita lo insinuó, contándole la verdad que Aveline se negó a reconocer frente a ella. Candy suspiró. Era momento de aclarar esa y muchas otras cosas con él. Quiero agradecerte por las flores, Terry. Son preciosas. Aventuró Candy, tratando nuevamente de romper la tensión que cortaba el ambiente entre los dos. Y por la invitación a salir, pero creo que antes tenemos que hablar. Terry entornó los ojos. No era que hubiera hecho nada más allá de lo que se esperaba de él. No tienes nada que agradecerme. Tengo que cortejarte. Eres mi prometida. Ambos sabemos por qué estamos comprometidos, Terry. Eso no cambia nada, Candy. Puedes terminar con esta farsa en el momento que quieras. Él la miró profundamente, con una mirada que ella no pudo descifrar. Candy desearía haber visto amor en los ojos de Terry, tal vez un súbito reclamo por ella y que él le hubiera dicho que no la dejaría ir, pero no pudo descifrar su mirada, y sus palabras no fueron las que la joven deseaba. Un caballero no termina nunca con un compromiso. La dama es quien debe hacerlo. Le explicó Terry. ¿Y tú quieres que lo termine? Si tú lo deseas, yo no me opondré. ¿Tampoco te importó? Él sonrió de lado, irónico. Al contrario, Candy. Si te das cuenta, lo que tú deseas es lo que importa aquí. Ella bajó la vista, buscando en lo más profundo de su interior qué era lo que ella de verdad deseaba, y suspiró cuando se dio cuenta y lo aceptó. En realidad sabía que solo quería estar al lado de Terry, hablar con él y escuchar su voz para siempre. Levantó la vista y trató de no ser tan obvia, llevando la conversación hacia otro tema menos espinoso. Estoy ansiosa por descubrir el lugar al que planeas llevarme, le dijo ella entonces. Terry también relajó los hombros, sintiéndose de pronto liberado de una opresión que había empezado a crecerle en el pecho. Afortunadamente, pensó, ella no se había dado cuenta. No es ninguna sorpresa. Iremos al teatro. Están representando la tragedia de Macbeth, con la puesta en escena de una compañía americana. Candy se quedó inmóvil por un momento cuando se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Es la obra donde actúa Karen Clays? Y también Eleanor Baker. Confirmó el duque, pero ella estaba tan desconcertada que apenas si reparó en el comentario sobre su madre. Y también Karen Clays, repitió Candy sintiendo una punzada de celos en el estómago. No podía creer que él la llevara a una representación teatral con quien todo mundo murmuraba que estaba siendo involucrado. Fue entonces cuando Candy se dio cuenta que ella aceptaba por fin sus propios sentimientos, pero que no sabía nada acerca de los de él. Terry, todos dicen que tú y ella son amantes. Él entornó los ojos.
No sé por qué te molestas. Obviamente este no es un compromiso por amor. Al oír estas palabras, Candy sintió que la sangre se le detenía en las venas. Terry no lo había negado. Obviamente que no, respondió entonces Candy con el ánimo encendido, protegiendo su dignidad. Supo entonces que no debería haberse metido en esto. Sentir la fría cordialidad de Terry, o más aún, saber que él solo era cortés, pero que en realidad amaba a otra mujer, era una tortura que le revolvía el estómago. Tienes razón, Terry. Esto es una locura. Romperé el compromiso. Él la miró secamente, sintiéndose ofuscado y desposeído. Ella jugaba con sus sentimientos como en una ruleta rusa. No, Candy. No vas a seguir jugando conmigo. Yo no estoy jugando, Terrence. Candy se giró y estaba a punto de irse de la habitación cuando Terry, sintiendo que se iba impunemente después de todo aquello que ella misma había provocado, la alcanzó por el brazo para girarla y la atrajo de forma contundente hacia su cuerpo. El pecho de Candy se estrelló contra el recio torso de Terry, y en ese momento, una corriente poderosa inundó sus cuerpos, haciendo que el mundo entero desapareciera alrededor de ambos. «Sigue siendo un bruto», intentó exclamar Candy para reclamarle, pero su voz tembló, derretida igual que su cuerpo preso de tantas sensaciones. Así me quisiste, susurró él casi en contra de sus labios, con esa voz profunda que a ella tanto le gustaba. Todo lo demás sucedió en un instante. Él le recorrió el rostro con la mirada, deteniendo la vista sobre sus labios anhelantes. Y justo un segundo antes de que descendiera sobre de ellos para devorarle la boca, Candy pudo ver que él también suspiraba muy ligeramente, como ella misma lo hizo, como si después de mucho tiempo de estarse ahogando, por fin sus cuerpos se acordaran de cómo respirar. Los labios de Terry avasallaron los suyos, con la misma energía y ardor con que un ejército invasor asalta una fortaleza largamente asediada. Él hubiera querido ser más tierno, sobre todo después del recuerdo de aquel beso en Escocia, pero no pudo controlar tantos años de desespero, tanta pasión que le desbordaba el alma y tanta sed que tenía de ella. Tanto tiempo queriendo sofocar la angustia persistente que le taladraba el pecho al desear que ella lo quisiera, y al reconocerse incapaz de soportar su propio corazón que obstinadamente se negaba a arrancársela definitivamente del alma. Candy sintió la fuerza de su boca contra la de ella, el sabor adictivo de sus labios y su aliento. No era precisamente tierno, pero era tan sólido, tan entero, tan esperado, y sus fuertes brazos por fin la rodeaban y la contenían, provocando que se le erizara la piel, deseando permanecer entre su férrea tibieza para siempre. Ella colocó una mano sobre su pecho, sintiendo el imponente galope de su corazón y sabiendo que jamás podría ser feliz sin Terry. Esta no era América ni su hogar de pony, pero descubrió que solo era entre sus brazos donde ella por fin se sentía en casa, y que solo allí quería estar. Sin embargo, en un brevísimo instante de cordura, Candy recordó la conversación que provocó todo esto. Karen o Evelyn. ¿Cómo saber quién ocupaba el corazón de Terry? ¿Cómo saber la verdadera razón por la que él había aceptado casarse con ella? Con dificultad, Candy apenas pudo controlar la mano que estaba sobre el pecho de él, y que tercamente deseaba anidarse allí, y lo empujó para separarlo. No quería abandonarse a su abrazo si él no la quería. Al sentir su presión para alejarlo, Terry tensó todo su cuerpo esperando nuevamente otra bofetada, pero nunca llegó. Sin embargo, él la liberó de su beso y aflojó su abrazo, dándole la oportunidad de irse como tanto parecía desear. Pero antes de que ninguno dijera o hiciera nada más, ambos se quedaron mirándose a los ojos, tratando de identificar en las pupilas del otro algún atisbo de los sentimientos reales de sus corazones, mientras trataban de contener sus respiraciones aceleradas. Se miraron intentando volver a otra época, como si anchos mares no hubieran rugido entre ellos desde los viejos tiempos. Él nuevamente deseó quedarse una eternidad así con ella entre sus brazos, pero Candy cerró los ojos, y la realidad volvió. O al menos alguna vez creí que me quisiste.
corrigió él mientras trataba de controlar la terca excitación de su respiración. La soltó. Candy se había quedado tan traumada por lo inesperado de su asalto y tan temerosa de que Terry amara a otra, que solo entreabrió los labios pero no pudo decir palabra alguna. Él se dio cuenta de que su boca se había hinchado ligeramente bajo su beso, y entonces pensó que tal vez Candy tenía razón. Él seguía siendo un bruto y posiblemente eso no fuera bueno para ella. Si decides romper con esto, házmelo saber. Siguió diciendo entonces él con un tono más normal, pero de evidente derrota, malinterpretando su silencio y su alejamiento. Desalentado, sacó del bolsillo de su abrigo un estuche terciopelado y lo dejó ruidosamente sobre la chimenea. Si no deseas seguir con el compromiso, puedes devolvérmelo con un recadero, y no será necesario que le des ningún mensaje más. Aprendí a la primera. Si lo devuelves, yo lo entenderé, y no volverás a verme nunca en tu vida. La miró por un instante más, tal vez esperando alguna palabra que tampoco nunca llegó. Y luego Terry salió de la habitación dejándola atrás, mientras los ojos de Candy empezaban a llenarse de lágrimas e incertidumbre. Alguna vez creí que me quisiste. Ella recordó sus palabras al verlo partir. Claro que lo había amado, ¿cómo se atrevía siquiera a dudarlo? Después de sosegar un poco su corazón, Candy se acercó lentamente hacia la chimenea y tomó el estuche para abrirlo. Dentro había un hermoso anillo de compromiso. Una banda lustrosa de oro blanco elegantemente labrada, con un discreto camino de brillantes que rodeaba el rutilante diamante central. Candy lo sacó y lo miró por un momento con los ojos todavía humedecidos, observándolo entre sus dedos con un gesto expectante y dubitativo. Aunque después de solo unos instantes de contemplarlo, ella sabía que realmente no tenía mucho que pensar. Deseando que hubiera sido él quien lo hubiera hecho, Candy deslizó el anillo por su dedo mientras que lo único que podía sentir en su alma era que después de tantos años y a pesar de tantas dudas, por fin estaba haciendo algo que sentía como correcto y natural, a pesar de que toda la evidencia apuntaba en sentido contrario. Terry la había besado, bruscamente como aquella primera vez en Escocia, y a pesar de que entonces había sido tan inesperadamente arrebatado, aquel primer beso era el único que recordaba el corazón de Candy. Ella se llevó la mano del anillo hasta sus labios inflamados, y sabiendo que esa tarde otro beso impetuoso también se había marcado de forma indeleble en su alma y en sus recuerdos. Y entonces Candy sintió que de alguna forma Terry volvía a ella. Después de abandonar Stonehorse Hall, Terry condujo sin rumbo fijo por un buen rato hasta que finalmente terminó a orillas del Támesis frente al edificio del Parlamento sin lograr todavía serenarse. Aparcó y se bajó del auto para caminar bordeando el río hasta que finalmente su ánimo se calmó un poco. No supo exactamente por cuánto tiempo deambuló hasta que escuchó el Big Ben que marcaba las 9 de la noche. Y aunque pensó que ya era tarde, recordó que el Hotel Savoy estaba relativamente cerca y encaminó sus pasos hacia allá. De alguna forma necesitaba drenar el peso de su corazón de tantas dudas e incertidumbres. En el famoso hotel se hospedaban Eleanor Baker y Karen Clays, en dos de las más exclusivas suites del hotel. Se había corrido rápidamente la noticia de que quien pagaba por tan ostentoso alojamiento era el duque de Granchester. Y aunque para Terry solo era un regalo para su madre y su amiga, seguramente fue eso lo que propició el fuerte rumor en la ciudad de que Terry salía con Karen. Seguramente fue eso y las fotografías que les tomaban cada vez que salían los tres juntos a pasear. Ese permanente acoso era lo único que Terry no extrañaba del teatro, aunque recordó que como duque tampoco es que las cosas fueran muy diferentes. En Inglaterra, algunas personas consideraban a la realeza como una especie de celebridad y seguían sus pasos y chismorreos con una verdadera atención. Una vez que arribó al hotel, Terry invitó a Karen a un salón donde por las noches se ofrecía cena, cabaret y baile, uno de los mejores lugares concurridos para la vida nocturna londinense. Karen aceptó encantada la invitación y una vez que estuvieron en una mesa dentro del lugar, la joven actriz se sorprendió de que Terry no hubiera invitado a Eleanor a que les acompañara. Hay cosas que no son para hablarlas con mi madre. Es una mujer muy ocupada, le explicó Terry. ¿Y yo no estoy ocupada? Karen fingió escandalizarse por la insinuación.
Sin embargo, ella sabía que Terry había crecido con la idea de que sus asuntos no eran importantes para sus padres, y que a pesar de todo lo transcurrido hasta ahora, inconscientemente todavía era preso de ese sentimiento. A ti te encanta escucharme, Karen. Ves mi vida como una especie de historia en proceso. Apuntó él incisivamente. Solo un actor entendería eso de otro, pero no olvides que además te escucho porque soy tu amiga y me importas. Para Terry era difícil escuchar esas palabras de una mujer diferente a su madre y sentirlas sinceras. Generalmente las mujeres esperaban de él algo que no podía ofrecerles desde que conoció a una preciosa chica pecosa durante una noche bromosa. Te lo agradezco, Karen. En serio. Tienes problemas del corazón, ¿verdad? ¿Acaso es tan evidente? Al menos es bueno saber que tienes uno. Karen le ofreció un cigarrillo y esperó a que él caballerosamente le encendiera el suyo. Las volutas de humo empezaron a rodearlos. Sé que por eso no le dices a Eleanor. Ella se preocupa mucho por la posibilidad de que lo hayas perdido. Terry recordó que no le había comentado a Eleanor sobre su supuesto compromiso con Candy, y ahora se preguntaba si todavía quedaba algo que decir respecto a eso. Sin embargo, sí le contó todo a Karen, quien, contrario a su comportamiento habitual, lo escuchó atentamente sin hacer ningún comentario irónico por el momento. Vaya, será interesante saber cómo terminará la historia. O al menos saber si comenzará. Casi sonrió Terry. No estaba de ánimo, pero no dejaba de reconocer que tenía cierta carga de negra ironía que él nuevamente hubiera caído en algo que juraba superado. Comenzado está, aunque no se den cuenta. Hay mucha historia entre ustedes, Terry. ¿Quién sabe? Candy cree que tú y yo somos amantes. Entonces la actriz soltó una sonora carcajada. Cree lo mismo que el resto de la ciudad, y ahora mismo seguimos dando pie a las murmuraciones. Traviesa y desafiante, Karen se acercó mucho a él. Puedo intentar acallar los comentarios malintencionados. No, déjalo. Por mí está bien. Me dará cierto aire de misterio que venderá muchas entradas cuando regrese a Nueva York. A quien creo que le dará más problemas es a ti. ¿Le dijiste a Candy que no es cierto? No hubo oportunidad. ¿No hubo oportunidad o no quisiste decirle? Karen lo miró con un gesto impaciente y se alejó para encararlo frente a frente. Terrence, ¿le estás castigando por algo? ¿Estás usando ese terco y pretendido desprecio tuyo contra ella? Él solo se encogió de hombros y dio otra calada a su cigarrillo. Verás, Karen, no creo que le importe. No sé si a ella le importa o no, pero evidentemente a ti sí. Y realmente a quien estás lastimando es a ti mismo. No seas un idiota, Granchester. ¿Qué ocurrió realmente entre ustedes? Eso es un asunto nuestro, y nada más. Contestó el tajante. Te recuerdo que fuiste tú quien me buscó para hablar. Y es obvio que nunca has podido manejarte de forma coherente cuando Candy está involucrada. Ya en serio, Terry, ten cuidado. Yo sé cuidarme, Karen. Y he pasado por cosas mucho peores que esto. Ella pudo haber sonreído. Era cierto que él había pasado por muchas cosas, pero Karen jamás lo había visto más destrozado que cuando la chica pecosa estaba involucrada. ¿Por qué razón ella quiere casarse contigo? Terry quiso responderle desde el fondo de su pecho y decirle que Candy solo estaba con él por su dinero, aunque no lo deseara para sí misma, sino para ayudar a otros. Pero antes de que tan negras acusaciones salieran de su boca, alimentadas por el rencor y el resentimiento de sentirse despreciado, se abstuvo sabiendo que Candy no era así, porque si lo fuera, su alma lo habría sabido desde aquellos tiempos en que podía comunicarse directamente con la de ella. Muy en su interior, Terry tenía la esperanza de que Candy no fuera así. Solo Dios sabe cuáles son sus razones, o si tiene alguna en absoluto. Siempre ha sido una chica atolondrada que dice lo primero que se le cruza por la cabeza. Karen ahogó una risita, porque ella también conocía a un noble inglés que hacía exactamente lo mismo. ¿Y entonces tú, por qué aceptaste, Terry? Esa era exactamente la misma pregunta que Terry se estaba haciendo desde aquella noche del compromiso de Albert y Jane. Sabía que nadie lo entendería, porque ni él mismo lo hacía, pero simplemente no podía imaginar que Candy se hubiera puesto al alcance de su mano voluntariamente
por la razón que fuera, y que él la dejara pasar nuevamente. La recordó entre sus brazos y la forma en que su cuerpo la reclamaba. Se odiaba a sí mismo por hacerlo, pero sabía que si ella estaba allí, él simplemente no podía evitar alargar la mano y aceptar su oferta. ¿Por qué no eres tú el que termina con esto?, insistió Karen. Sin saber qué decir, Terry respondió simplemente: Yo le di mi palabra. ¿Como a Susana? No, con Candy no sería como con Susana. ¿Por qué lo dices? Terry encogió los hombros otra vez. Porque esta vez sí quiero que pase. Pensó, pero nuevamente no dijo nada. Y entonces Karen lo supo, que Terry seguía amando a aquella chica como siempre lo había hecho, aunque él era tan infinitamente testarudo que se lo negaba a sí mismo, pretendiendo luchar estoicamente en una guerra que tenía perdida desde que Candy ponía un pie en el campo de batalla. Karen sí entendía, aunque él no se diera cuenta, que esa mujer era su principio y su fin, su talón de Aquiles. Jamás había visto a Terry tan vulnerable como cuando ella se presentaba en su vida. Él no lo sabía y hasta la subestimaba, pero para Karen era evidentemente claro: si Candy lo deseaba, podía destrozar el corazón de Terry con la facilidad con la que un felino desgarra su presa. Pero de ser posible, Karen Clays haría todo lo que estuviera en sus manos para evitarlo. Aunque Albert Andre llevaba varios días en las altas tierras escocesas, cerrando importantes arreglos comerciales, el patriarca era un devoto enamorado que llamaba tan frecuentemente como podía a Stonehorse Hall para escuchar la voz de Jane, siempre que la compañía telefónica pudiera mantener una comunicación relativamente estable, aunque a veces él tuviera que esperar mucho tiempo al otro lado de la línea. En una de esas raras ocasiones en que la comunicación se había establecido limpiamente, Albert, después de charlar con su sonrojada prometida, pidió si podía ser posible hablar con Candy. Candy tomó el frío auricular entre sus manos con mucha alegría por saludar a Albert, pero también con cierto nerviosismo por la conversación que imaginó que tendrían. No estaba equivocada. Después de un efusivo saludo, Albert entró directamente en materia, temiendo que la comunicación se interrumpiera de un momento a otro. ¿Qué está sucediendo con Terry, pequeña? El auricular del teléfono tembló ligeramente en las manos de Candy. El problema es que ni siquiera ella misma estaba segura de lo que estaba pasando. Él y yo estamos comprometidos, le explicó entonces sencillamente. ¿Así nada más? ¿Estás segura? Sí, creo que sí. Candy. El tono de Albert indicaba que esperaba otra respuesta más entusiasta y una explicación más completa, pero ella se quedó en silencio sin poder decirle nada más. Terry me envió un telegrama, prosiguió diciéndole Albert con su voz escuchándose ligeramente metálica desde el otro lado de la línea. Quiere hablar conmigo y se ofreció venir hasta Highlands para hacerlo. ¿Es necesario que yo vuelva a Londres? Candy suspiró preguntándose cuándo era que Terry había enviado ese telegrama. No, Albert. Pueden hablar cuando tú estés aquí. Regresas en una semana, ¿no es así? Sí, pero solo me quedaré un par de días. Candy sabía que la razón de que Albert interrumpiera su viaje para volver por un tiempo tan corto llevaba el nombre de su prometida. Casi sonrió, y luego pensó que ella no tenía ningún derecho a perturbar sus negocios y su felicidad. Con eso será suficiente. Te lo explicaré cuando vengas. Y también le pediré a Terry que hable contigo cuando estés aquí. ¿Estás segura? Sí, Albert, completamente segura. Cuando empezó esta conversación no lo estabas, princesa. Ella suspiró nuevamente dándose valor. Estaba decidida a enfrentar con valentía lo que fuera que le estuviera esperando a la vuelta de la esquina. Pero ahora sí lo estoy, respondió resuelta. Candy casi pudo escuchar cómo Albert sonreía al otro lado de la línea. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre tiene la respuesta, Candy. Por eso has hecho todo esto. Está hablando tu corazón. Nada malo puede salir de eso. Tras terminar la llamada, Candy volvió a su habitación con el alma llena de meditaciones. Ella no había devuelto el anillo, pero desde aquel día tampoco había vuelto a tener ninguna noticia de Terry. Y se preguntó
qué sería lo que estaba pensando y en cómo se estaría sintiendo. La verdad es que extrañaba mucho verlo. No podía olvidar ni por un segundo cómo se había sentido con su abrazo y su beso, y la forma que se sentía tan saciada y segura con solo tenerlo a su lado, aunque hasta ahora para ambos fuera imposible enterrar el hacha de esa guerra tan extraña que se tenían declarada. ¿Podrían hacerlo algún día? ¿Realmente había un futuro para ellos? Candy salió al balcón de su habitación mirando el atardecer. Perdida su vista entre las estrellas que sentía brillar muy cerca de ella, cerró los ojos para sentir la helada brisa sobre su rostro, soñando esperanzada con un dulce porvenir. Cuando los abrió, suspiró al ver que una estrella fugaz se dejaba un intenso destello fulgurante como sellando un nuevo destino. Al otro lado de la ciudad, frente a una ventana abierta de par en par, un par de ojos verdeazules observaron el mismo destello luminoso que apareció surcando la inmensidad oscura de la noche. Terry sentía el pecho inflamado con una terca esperanza que se odiaba por sentir, porque después de 2 semanas Candy no había devuelto el anillo. Aparentemente esta vez, con esa omisión, el mensaje recibido era muy diferente al de tantos años atrás. Mientras Terry sentía en sus manos el frío metálico del objeto que por fin se atrevía a tocar nuevamente después de tanto tiempo, pensaba: ¿cuáles serían las verdaderas razones de esa pecosa indescifrable que era capaz de hacer que la negrura resplandeciera tanto como un lucero? Él también suspiró, llevándose el objeto hacia sus labios. Y entonces, las notas de una vieja melodía muy conocida para Terry comenzaron a sonar. Por primera vez, mezcladas con susurrante brisa que recorría los campos helados de los últimos días de invierno de Grand Menor.